Hola, hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo capítulo de En pocas palabras. Hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, Juan Ignacio Brito. Profesor, ¿cómo está? Gracias por invitarme, Antonio. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene bastante ya historia, varios años, y que hasta el día de hoy no se ha solucionado, como es el conflicto en Siria. Profesor, primero quería preguntarle cómo era la situación antes de que estallara la guerra civil y el por qué estalló la guerra civil. Bueno, el estallido de la guerra civil de Siria tiene que ver con lo que se llama la primavera árabe, en realidad, que es un movimiento de pro-democracia que estalló primeramente en Túnez, luego pasó a Egipto y de ahí se irradió al resto del mundo árabe. Y eso ocurrió en 2011-2012. Y en ese periodo lo que hay es un estallido social en varios países, incluido Siria, en demanda de mayores libertades públicas, libertad entre ellas la democracia, ¿no es cierto? Porque en Siria gobernaba y gobierna hasta ahora, a pesar de que la situación está muy fraccionada, la familia Assad, primero Hafez al-Assad y luego su hijo Bashar al-Assad, por ya décadas, ¿no es cierto? Y esto había estancado la situación, había una situación de desmejoramiento social, de voluntad de mayor libertad en la población, etcétera, y además mucho maltrato por parte del gobierno hacia su propia población. Así que eso es el estallido de la guerra civil siria, se enmarca dentro de ese proceso de la llamada primavera árabe. Y dentro de los actos que se han cometido, muchos de ellos muy, o sea, bélicos, vemos la participación de potencias como Estados Unidos y Rusia. ¿Usted cree que juegan un papel fundamental en el conflicto y por qué cree usted que se involucran en el conflicto? Bueno, la guerra se va complicando a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Inicialmente es una guerra entre facciones opositoras al régimen y el régimen, o sea, dos bandos muy definidos. Lo que va ocurriendo es que se van integrando nuevos actores. Al mismo tiempo que estaba pasando esto en Irak, el país vecino, hay una situación de descomposición por el gobierno que quedó luego de la guerra de Irak, y eso abre espacio a grupos fundamentalistas que operaban desde Irak y que se internaron en la guerra. Al mismo tiempo, la guerra misma provocó un gran flujo de refugiados y eso involucró, por otra parte, también a otro país, que es Turquía, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, la guerra se fue enredando y eso hizo que se convirtiera en un conflicto que inicialmente fue bastante minusvalorado por las grandes potencias, se convirtió en un conflicto que interesaba a las grandes potencias. Entre ellas, Estados Unidos, más que por el conflicto sirio en sí, por la lucha contra el fundamentalismo islámico y los grupos radicales, y de parte de Rusia, porque Rusia siempre vio en Siria un aliado, incluso tiene una base naval en un puerto sirio. Entonces, por esa razón se fueron involucrando las dos grandes potencias y hoy claramente juegan un rol muy importante. Yo diría que el rol más importante lo juega Rusia más que Estados Unidos en todo caso. Hemos visto los últimos meses que las organizaciones internacionales, sobre todo la ONU, ha de cierta manera fracasado al terminar con el conflicto y esto muchos dicen que podría desembocar en algo mucho peor. ¿Usted qué cree que mirándolo desde lo más pesimista posible, en qué podría desembocar un conflicto de este tamaño? Bueno, la verdad es que las previsiones más pesimistas se han ido cumpliendo en el Ujú. caso de Siria, porque la guerra se alarga, ¿no es cierto? Hay una enorme cantidad de refugiados, millones de refugiados, hay mucha cantidad de desplazados, una enorme cantidad de muertos también, por supuesto, y no se ve la luz al final del túnel. Entonces, lo que ha ido ocurriendo, una de las peores cosas que ha ido ocurriendo naturalmente es el uso de armas de destrucción masiva, químicas, en la zona, pero también ha ido ocurriendo que se han ido involucrando ya no solo grandes potencias, sino que potencias regionales, o sea, Irán y Arabia Saudita, que son dos grandes rivales en la zona del Golfo Pérsico y el Medio Oriente, rivales por el liderazgo regional, se han involucrado en esta guerra y están también participando en ella. Entonces, lo peor que podría pasar es que esta guerra saliera de Siria, digamos, y iniciara una conflagración mayor, que involucrara a estas dos grandes potencias regionales, a Siria, perdón, a Arabia Saudita y a Irán. Pero eso todavía No, no se avisora, pero es un escenario que si uno se pusiera muy pesimista podría llegar a contemplar. última. ¿Cree que a Siria se le ha dado la importancia mediáticamente? En determinados momentos, ¿no es cierto? ¿Recuerda usted esa imagen del niñito Ujú. que yacía muerto en una playa, ¿no es cierto? En esos minutos como que ha tomado, ha captado la atención del mundo para los episodios de ataques con armas químicas también, ¿no es cierto? Pero no sostenidamente. Ahora, es difícil que algo tenga 5 o 6 años de atención sostenida
porque efectivamente Siria es una guerra importante, donde hay una gran cantidad de muertos, pero sigue siendo en una zona periférica del mundo, en un país donde no había una intervención masiva tradicionalmente. Entonces, la verdad es que Siria capta ocasionalmente la atención del público, especialmente cuando ocurren cosas graves en el país, pero no una atención sostenida, lo cual sin duda ha ayudado a que la guerra se mantenga.